Quiero compartir con usted mi opinión. En ocasiones descuidamos actividades que son muy importantes en el comercio y en la industria nacional, pensando que las cosas se van a mantener igual o que van a mejorar, y nunca previendo que puede haber una situación difícil que pudiera afectar a esa actividad y la dejamos a tontas y a locas, como decían nuestros abuelos. El turismo ha sido una de esas actividades. Era una actividad que representaba en nuestro país aproximadamente el 8,2% del Producto Interno Bruto en el 2019. Y además de eso, rozaba al 9% de la generación de empleo, solo en empleos directos, sin contemplar los indirectos. Y aún así, nunca nos preocupamos por un proyecto de contingencia en caso de una eventualidad. Vino el COVID y nos agarró desnudos en una de las actividades más importantes del desarrollo. Esto no nos puede volver a pasar. Es posible que el turismo se recupere en un mediano plazo, no en un corto plazo. Pero para cuando se recupere, nuestras autoridades deberían tener todo un planeamiento con un proyecto de contingencia para esta y otras actividades en las cuales la economía de nuestro país se puede ver alterada y altamente perjudicada. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La casa más llamativa del cantón de Desamparados no vale millones de colones. Solamente está en manos de un hombre que ama la naturaleza. Se la presentamos este martes a las 6 de la tarde en Mi Casa es Su Casa. Los espero. Hola, soy Jaime Bailey. Los invito a verme aquí en Canal 8 Multimedios de Costa Rica todas las noches a las 11 en punto, comentando lo que pasa en el mundo, repasando las noticias y tratando de analizarlas. Nos vemos todas las noches a las 11 en punto aquí en Bailey, Canal 8 Multimedios Costa Rica. Una de las industrias, si no la más importante, que ha tenido Costa Rica en las últimas décadas ha sido el turismo. En esta época del COVID, o en el 2020, es también la industria que se vio más afectada. Eso afecta la economía del país y afecta a un sector en el cual hay una gran cantidad de gente desarrollando actividades primarias, secundarias y terciarias. Para hablar de lo que ha acontecido y lo que están padeciendo hoy por hoy, hemos invitado a una experta, a alguien que tiene años de estar en el tema del turismo. Me refiero a Jen Lemarie Caicedo, que es comunicadora social y tecnóloga en turismo, presidente de la red NAP, Unión Nacional de Pequeños Hoteles de Costa Rica, presidente de la Cámara de Hoteles de San José y presidenta vitalicia de la Red Interamericana de Pequeños Hoteles.
Un placer, James, tenerte aquí en Noches sin Tregua. Gracias, muy amable. La invitación ha sido para mí muy placentera y estoy aquí para hablar del turismo, para ver qué sacamos en conclusiones y a dónde nos lleva el turismo. Qué duro. Sí. Brindemos por nosotros, Sí, claro. por Costa Rica y por el turismo. Gracias. Salud. Jane, decía yo en la presentación tuya que el turismo ha representado muchísimo en la economía de las últimas décadas de nuestro país. Solo en el 2019 habíamos roto un récord. 3.100.000 turistas visitó el país. Eso era un aumento del 4.1% en comparación con el año anterior, con el 2018. Y nos ponía inclusive sobre el promedio de América Latina, que andaba en 4%. Pasamos de la gloria a la desdicha. ¿Cómo interpretamos esa caída que por un factor especial se está dando, pero que siente uno que ha habido un descuido de las políticas públicas para el rescate de la gallina de huevos de oro? Bueno, siempre nos dicen la gallina de los huevitos de oro, pero no es tan así. Digamos, esa aclaración que siempre tienen la gente en decir la gallina de los huevos de oro, no saben que nosotros siempre hemos estado pagando impuestos, hemos estado pagando a la caja. ¿Por eso la gallina de huevos de oro? No, pero no éramos la gallina de huevos de oro. Que nosotros estábamos manteniéndonos bien, que podíamos salir adelante siempre, porque el sector turismo ha sido atacado por cualquier cosita que pase, un terremoto, bueno, las Torres Gemelas que ya sabemos, pero nosotros somos fuertes, ¿no? El sector es fuerte y hemos sabido salir adelante, pero no tanto como la gallina de los huevos de oro, porque nosotros, como tanto impuesto que pagamos, entonces hemos sabido también guardar un poco de plata, porque hay que reconocer que tenemos tenemos una parte que trabajamos en el año, que es la temporada alta y la temporada baja. Entonces, la economía y las finanzas las manejamos bien, porque en temporada alta guardamos ese dinero, guardamos lo que nos queda para poder solventar la temporada baja. Entonces, lo que pasa es que somos buenos administradores. Eso es. Ahora bien, está en una caída libre el turismo. A nivel internacional se habla de una recuperación que se plantea en algunos escenarios, sobre todo en el tema de las líneas aéreas, hablan del 2024, o sea, a 2 años y más todavía, de una recuperación. En el caso de la recuperación del sector turismo en Costa Rica, que genera tantos empleos, debe ser el área donde hay más desempleados en este momento. Así es. ¿Cuál es el análisis que haces en cuanto a qué deberíamos estar haciendo para salvar a ese sector tan importante de la economía nacional y que cuando empecemos a recuperarnos no haya desaparecido la hotelería, no haya desaparecido los servicios que se brindaban en turismo y todos los demás empleos accesorios que estaban alrededor de esta actividad? Antes te voy a contestar. Nosotros en este momento estábamos llegando a 3.100.000 turistas. Sí. Estábamos llegando en el 19 y la hotelería, no solo la hotelería, porque eso también hay que dar a conocer al público, porque piensan que turismo es hotelería, pero no es así. El turismo, hay varias ramas que se componen con agencias de viajes, operadoras de turismo, transportes, guías, y bueno, un sinnúmero, rentacar, las aerolíneas. Entonces, si nosotros hacemos un conglomerado de esto, entonces a este sector, a todos estos sectores, lo llamamos turismo. Y en este momento, el ministro de Turismo, que ha hecho ya unas estadísticas, nos dice que tal vez el 2021 lleguemos a 1 millón de turistas, lo cual nosotros estamos en tanto de desacuerdo. Sí. Exacto, estamos un poquito en desacuerdo porque no están llegando los turistas. Y además a los hoteles no están llegando. O sea, ustedes ven menos que eso. Sí, nosotros vemos menos. El aeropuerto está casi que viene lleno, pero vemos que la gente le está llegando no a los hoteles, sino está llegando más a comprar terrenos, a comprar casas en el sector de Guanacaste, porque ven a Costa Rica un país que es tranquilo, que no hay ejército, y bueno, el marketing que se maneja de Costa Rica es inmejorable. Entonces la gente
está viniendo para eso. O sea que estamos perdiendo nosotros a los turistas que vienen a pasear aquí en Costa Rica. Esa es una de las causas. Ahora, la otra es bien difícil. Nosotros hemos hecho, ¿qué no hemos hecho para salir adelante con esto de la pandemia? Pero el gobierno, este gobierno especialmente, creo que se han tapado los oídos. O se taparon los ojos porque no ven ni escuchan al sector turismo. Por más que nosotros hemos hablado, se ha hecho unas huelgas, se ha ido, claro, pacíficas desde luego. Nos hemos ido a la asamblea a conversar con los diputados y con los que conforman la Comisión de Turismo. Hemos hablado, ellos saben perfectamente lo que nosotros estamos sufriendo. Dentro de esa Comisión de Turismo existen 2 diputados que han sido ministros, que han sido diputados y bueno, han estado dentro del sector. Hay otro también que fue presidente de la Cámara, o sea, conoce perfectamente bien lo que nosotros estamos sufriendo, pero sin embargo no han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no hace absolutamente nada. ¿Y qué pasa con los asambleístas? Que los asambleístas, lo primero que cuando llegan proyectos, ¿qué es lo que pasa? Que ellos ponen mociones por aquí, mociones por allá, y el proyecto casi no se ve. Un día que fuimos nosotros a la asamblea a hablar con los diputados, que nos recibieron 9 diputados ahí, no sabían ni lo que nosotros hablábamos. Ya no tenían conocimiento de los padecimientos. No tenían conocimiento. Dicen, ¿pero de qué nos hablan? ¿Qué es lo que están diciendo? Pero esos son los de la Comisión de Turismo. Estaban 9 fuera de la Comisión de Turismo. Okay. O sea, habían 2 de la Comisión de Turismo y los demás diferentes. Y esos 2 al menos sabían de lo que estaban. Los 2 sí sabían lo que estábamos nosotros hablando. Y el resto no sabía absolutamente nada. Sí, ese rato, porque nosotros mencionamos de la ley del fortalecimiento turístico que había, fue justo cuando el ministro de Turismo dijo que había 15 millones para el sector turismo y lo dio a conocer en la prensa, dólares. En la televisión, sí. Fuimos a decir que hay ese monto de dinero que al menos que nos ayuden. No sabían absolutamente nada. Y en cuanto a esto de los avales decían, pero sí, vamos a ver. Pero cuando llegaron a estudiar, esto desde el Ejecutivo estaba mal, o sea, no habían hecho bien este proyecto, por lo tanto, los del Congreso le desecharon. Entonces, ¿así cómo se va a trabajar? Si el mismo gobierno es el que no apoya al sector turismo, no se da cuenta que nosotros somos un encadenamiento productivo, que el tejido empresarial que nosotros tenemos es grande y que si no se ayuda al sector turismo, por lo tanto, no se puede avanzar financieramente y no se apoya también al país. Porque sí, digamos en y esa un caso, representación que fue a la Asamblea Legislativa, algunos diputados, iba gente de hotelería como vos, iba de gente de agencia de viajes. íbamos algunos presidentes de cámaras, o sea, no era solo sector, yo. Eran varios sectores. Exactamente, estaba yo, bueno, por un lado, pero habían varios sectores que estaban de transportes, que estaban de guías, que, bueno, de algunos, de turismo rural también, pero lamentablemente es una desidia hablar con el gobierno en este momento. Ahora, por otro lado, leía que por la vía aérea es por donde más ingresan los turistas. De esos casi 3.100.000, 2.410.000 turistas entraron por la vía aérea. Y en su mayoría vienen provenientes de los Estados Unidos de América. Sí, nuestro principal nicho de mercado es los Estados Unidos. Y le sigue Canadá. Pero se estaba abriendo ya otro nicho de mercado que era uno de los que pensábamos que era uno de los mejores y así seguimos pensando todavía. Entonces llegaban españoles, italianos, alemanes, franceses. Incluso te cuento... me cuentan que son mejores también porque se quedan más días. La estadía es más larga. La estadía es más o menos de 15 días, de 12 a 15 días, que es la estadía que vienen, digamos, los turistas y más o menos ganan de 1.200, digamos, gastan $1.200 aproximadamente. O sea, hemos hecho ya nosotros estudios, exacto. Pero... incluso en la Red Nacional de Pequeños Hoteles, somos hoteles de 3 a 5, porque bueno, bajaron de 3, el ICT bajó a 3, pero nosotros somos de 5 a 50 habitaciones que somos estandarizados por la OEA,
porque los que nos organizaron a la Red Nacional de Pequeños Hoteles fue la OEA. Bueno, entonces, te cuento que se me fue ya la idea. No, estábamos hablando de la Red Nacional. No, de la Red Nacional nosotros hicimos un libro llamado Libro Azul. ¿Y qué significa este Libro Azul? Que trajimos a gente de Francia, entonces ellos venían acá a ver, a conocer el país, a ver cómo se trataba a los franceses o a los turistas en general en cada hotel. Entonces hicimos unas comparaciones de cómo podemos recibir a los turistas franceses. O sea, viéndoles primero el idioma, que tengamos recepcionistas con el idioma francés, luego qué es lo que les gustaba. Al francés nos decían que a ellos no les gusta que sepan bien el francés, sino que al menos les atiendan bien, que eso es lo principal al turista francés. Entonces nosotros estábamos haciendo estudios poco a poco de los turistas que venían desde Europa. Hicimos ya el Libro Azul de los franceses, pasábamos ya a Italia e íbamos a España. No hicimos España todavía porque hay mucho turista español, más que de los otros países. Entonces, como ya venían bastante, ya conocíamos mucho mejor cómo se portan ellos, qué es lo que quieren, cómo se les atiende, qué es lo que necesitan. Entonces, en cambio, el otro era más desconocido. Exactamente, entonces, o sea, estábamos preparándonos muy bien. El 2019 se veía súper bien en los hoteles, en las agencias de viajes, los rentacars, claro. Y estábamos comenzando el 2020, en enero, febrero y marzo. Era una temporada que nosotros mismos nos asustábamos. Decía, pero ¿cómo están llegando tanto turista? ¿Qué está pasando? Pero era también el marketing que hacía el ICT. En ese entonces estábamos con con María Amalia Revelo, que era nuestra ministra. Entonces ella estaba volcándose a conocer el sector. Exacto. Estaba volcándose más a mercadear Costa Rica en Europa. Entonces estaban llegando bastantes europeos. Y eso nos alegraba a nosotros, porque abriéndose el mercado... Veía el dato que casi 450,000 visitantes de Europa y solo 173,000 de Sudamérica, o sea, casi el triple. Sí, Sudamérica casi nosotros no tenemos muchos turistas, es por las tarifas aéreas, básicamente. Siempre que nos vamos a las ferias que hay en Argentina, que hay en Chile, conversamos con la gente, les encantaría venir a Costa Rica. Les encanta, escuchan cómo es, sí, pero el tiquete es muy caro. Y el país también, en relación a las monedas de ellos, el modus digamos, de ellos que viven, entonces es diferente a Costa Rica, entonces les parece un poquito más caro. ¿Y no había abusos en ese crecimiento del turismo nuestro? Se habló en muchas ocasiones de que había un abuso en las tarifas y que también eso de alguna manera dirigía todo el turismo al turismo europeo, canadiense, estadounidense, y que el turismo costarricense prácticamente se le había hecho imposible visitar muchas zonas y muchos hoteles en nuestro país. Y ahora que el interés es recuperarlos, existe ese cambio en el turismo, en las agencias, en los hoteles, en los restaurantes para atraer el turismo costarricense. Porque ahora es el primario, el que estaba abandonado se vuelve el primario ahora. No, lo que pasa es que nosotros teníamos tarifas que era para extranjeros y para nacionales. En este momento nosotros estamos con turismo nacional, entonces al ser las tarifas un poquito más baratas para el turismo nacional, entonces todo estamos bajando. O sea, estamos dando tarifas para nacionales como para extranjeros, porque tampoco vienen muchos extranjeros. Pero estamos logrando que el turista nacional se dé cuenta. Es ahora la pandemia la que ha despertado el sentir de ese conocimiento de Costa Rica de los ticos. Los ticos recién se están dando cuenta que se debe conocer primero el país de uno para luego ir a conocer otros países. Entonces estamos aprovechando toda esta situación de viajes del turismo nacional para nosotros atenderles bien y darles unas tarifas más baratas. Pero no creo que nosotros seamos abusadores con las tarifas, no. Porque si nosotros nos ponemos a hacer un estudio financiero de los hoteles y de todo
todo el sector turismo. Entonces vemos que nos queda una ganancia, sí, todo negocio tiene que tener su ganancia, desde luego. Sí. Entonces nos queda una ganancia, no mucha, pero sí como para poder vivir y para poder guardar un poquito, que es lo ideal en todo negocio y de todas las personas que miran eso. Y ahora también estamos aprovechando porque el sector público no sufrió como nosotros, los que estamos sufriendo del sector turismo. O sea, nosotros no tenemos ese dinero, digamos, ese salario que nos cae cada mes. Trabajemos o no trabajemos, estemos de vacaciones o no estemos de vacaciones. Entonces el sector público, se está surtiendo mucho del sector público. Exactamente. Entonces ellos tienen su dinero que a veces hasta les sobra aquí en la pandemia. Entonces, para poder viajar. Y nosotros estamos, en cambio, desesperados porque no tenemos y tenemos que trabajar. Entonces, y bajar un poco las tarifas para lograr... Ahora, Jane, ¿qué se han planteado ustedes? El gobierno no los ha recibido, no han podido hablar con el presidente, el ministro de Turismo no les ha dado respuesta. Los diputados, vos lo decías, tienen un gran desconocimiento de lo que está pasando. Cuando yo me hacía referencia a la gallina de huevos de oro, era la gallina de huevos de oro para el gobierno, para el Estado, por la cantidad de impuestos. Eso sí. Claro, es Eso una gallina sí. de huevos de oro importantísima. Pero parece que no hay una reacción en relación a la importancia que tenía ese sector. Pero imagino que ustedes como sector turismo tienen planteamientos para hacerle al presidente para la recuperación o por lo menos para, como decimos popularmente, sostener la burra mientras el turismo extranjero se empieza a reactivar. ¿Qué planteamientos tienen? ¿Qué se les ha ocurrido a ustedes? Nosotros hemos hablado y les hemos dicho que nos hagan un acceso a los bancos, porque los bancos en este momento no nos quieren prestar el dinero, no quieren hacer readecuaciones de las deudas, porque dicen que nosotros somos bueno, desde luego que en este momento estamos así, pero esto es pasajero. O sea, nosotros nunca hemos estado en una situación así como la pandemia. Entonces, si alguien está así con las deudas como estamos en este momento... Dicen que en estos momentos no son sujetos de crédito porque están en una situación muy difícil. Exactamente. Y se les olvida que era antes nos la actividad prestaban. Industrial más importante. Exacto. Hubo un tiempo que en La Fortuna llegaban los banqueros a decir, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que les prestemos esto? Hagan los hoteles. Por eso creció La Fortuna. Pero después hubo un tiempo también que no podían pagar y empezaron a quitar los hoteles. No sé si recuerdas, hace unos cuantos años. Exactamente. Pero bueno, se recuperó. Y la situación está hoy parecida. Estamos malísimo. Este rato no. Este rato estamos bien mal. Los hoteleros, el sector turismo, por ejemplo, en guías. Estamos hablando de que no vienen los turistas, pero ¿qué rubros son los que están afectando más para sostener los hoteles, para sostener las agencias de viaje? ¿Son los alquileres? ¿Son los costos de préstamos? ¿El pago de la inversión? El pago a la caja, el pago al Ministerio de Finanzas, o sea, tributación, por ejemplo. Pero la caja debe haber bajado sustancialmente la planilla. No, la caja no hace absolutamente nada en este momento. Estamos mal. Nos dieron 3 meses de no pago de la deuda cuando comenzó la pandemia. Este rato ya están cobrando a todos los hoteles, ya están mandando las facturas, están mandando los acuerdos de que tienen que pagar. A mí, por ejemplo, ya me llegaron. Pero la situación sigue igual. Exacto. Lo que nosotros estamos pidiendo es que si el sector se va a reactivar en unos 2 años, al menos que nos dejen de cobrar un año. Nosotros no estamos pidiendo regalado absolutamente nada, ni que nos condonen las deudas. Queremos pagar, pero por favor que esperen, porque en este momento no tenemos de dónde pagar. Entonces, al menos que nos dejen salir adelante, que nos dejen salir y que no paguemos lo que es de caja, lo que es de tributación, que nos quiten eso, al menos por un año. Y la erradicación de deuda es con bancos privados y bancos estatales. Con todos los bancos, o sea, los compañeros han hecho créditos con todos los bancos. Hay algunos bancos que sí han sido flexibles, porque no voy a decir que todos han sido malos, no. Sí han sido flexibles y han hecho readecuaciones de deudas, incluso les han prestado un poco de plata, pero después de esos 3 meses que pasamos nosotros, olvídense, ya no hay absolutamente nada. Entonces, en este momento incluso te puedo comentar que nosotros estamos con un grupo de presidentes de cámaras y voy a decirlo aquí, aunque todavía no es oficial, pero estamos formando un consorcio.
un consorcio para ver si llegamos a solicitar la plata de los bancos y de la banca de desarrollo, que la banca de desarrollo en años, ni es banca ni desarrolla nada. En años no ha servido para absolutamente nada. Yo pienso que las personas que trabajan en el banco no saben ni qué hacer con la plata, ni saben para qué sirve. Entonces, ahora les vamos a enseñar, tal vez con este proyecto que nosotros estamos haciendo con el consorcio, para ver si así podemos ayudarles a los compañeros. ¿Y los recursos de ese consorcio para poder ayudar? Estamos viendo si es que sacamos de los bancos, de la banca de desarrollo y también de entidades extranjeras que a veces, por ejemplo, el BID, estamos ya en ese proyecto. ¿Y en el fondo de avales no los contemplan a ustedes para...? Estábamos pidiendo que al menos el fondo de avales nos den ya la prioridad. Eso está en la asamblea, pero todavía no, porque ellos están revisándole para ver si ya está bien adecuado eso y les han mandado ya, digamos, bien reestructurado como debía ser, porque el fondo de avales estaba en un fondo bastante grande, entonces tenían que reducirle. Entonces había que mandarle diferente lo que tenían que hacer, pero el Ejecutivo no mandó así, entonces por eso es que en la Asamblea le rechazaron. Y el sector no está pidiendo condonación ni nada por el estilo, lo que está pidiendo es que les amplíen. Exacto, solo que nos amplíen los plazos de pago, por ejemplo, de luz, que nos rebajen las tarifas de luz, que nos rebajen las tarifas de agua, exactamente. Entonces ahí nosotros vemos si podemos salir, porque este rato hay personas que están ya quebradas, pero no se dan cuenta que están quebradas, porque todavía siguen tratando de ver si... Pero no vamos a salir. No, es que la economía nuestra debe llevar fácilmente unos 9 meses de recesión. O sea, no hay crecimiento posible y la actividad turística, te repito, llevará mucho tiempo que se recupere. Así es. O sea, el sector turismo en este momento... Hace tiempos me hicieron a mí una entrevista en la televisión y yo recuerdo que estábamos en esos 3 meses, dentro de los 3 meses de la pandemia, y yo les dije, el turismo se muere. Y tuve un montón de llamadas de mis compañeros, de mis colegas. ¿Eso lo dijiste? En la televisión. ¿Pero antes de la pandemia? No, estábamos en la pandemia, justo en la pandemia, pero dentro de los 3 meses que había... Sí, los primeros. Exacto, cuando, los primeros cuando 3 todo el mundo meses. imaginaba que eso que pasaba en 2 o 3 meses. Exactamente, pero no, nosotros... Y vos dijiste, el turismo se muere. Sí, yo incluso hice una circular que puse, el turismo se muere. Y todo el mundo me llamaba de mis colegas, ¿cómo vas a creer que el turismo se muere? ¿Estás loca? ¿Qué es? Pero no, estamos viendo ahora, el turismo está muriéndose. ¿Y por qué en aquel momento, en aquellos 3 meses apenas, vos veías que el turismo moría? ¿Qué te hacía pensar que el turismo moría y que te volvieras casi como nos tratábamos hoy en día? Es que yo vi en esos 3 meses que no teníamos turistas, estábamos cerrados los hoteles. O sea, no teníamos, o sea, digamos... La reacción debió haber sido en ese momento, la reacción del gobierno. Exactamente, era ese momento cuando nosotros estábamos hablando de que miren el sector turismo, pero ya ha pasado 1 año casi y ni siquiera siguen viendo. Ese es el problema que estamos ahora. Y nosotros ya lo vimos desde el inicio, porque cierran las aerolíneas, entonces, ¿dónde entran los turistas? O aunque no sean turistas, vienen gente a trabajar, a hacer negocios y todo. Se cerró el aeropuerto un buen tiempo y de los 3 millones del 2019, 2,5 millones entraban por el aeropuerto. Exacto. Y hay que tomar en cuenta una cosa, que en el 2019 nosotros veníamos contemplando una baja en el turismo y además, o sea, estábamos empezando en el 2020 que llegó una cantidad, pero en el 2019 era con lo del presidente que hubo aquí, que la parte financiera que veían, que los impuestos subían y todo eso. Sí. Exactamente. Y el país se encarecía. Exactamente. Entonces nosotros estábamos ya un poquito mal. En ese año veníamos un poquito mal. Veníamos conversando en las juntas directivas, ¿qué pasa? Que estamos mal, no hay mucho turista para poder pagar. Porque venía poco turista y por otro lado se les encarecía también la actividad. Exactamente. Entonces, los primeros meses que hubo de enero, febrero y marzo que nosotros teníamos un poco de dinero porque estábamos en plena temporada alta. Pero cuando viene esta pandemia, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, si no trabajamos, ¿dónde recibimos la plata? Y si vamos a estar metidos en las casas sin poder salir, se acaba esa plata y ¿qué hacemos? Nada.
Entonces, todo eso yo ya lo visualicé en ese entonces. Entonces yo dije, el turismo se muere si es que no nos abren pronto. Y ahí está, se murió. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque el fútbol es hoy. Además, entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. Los equipos de Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando se gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8. El turismo representa el 8,2% del PIB. Así es. Eso es un montonal. Así o sea, es. pocas actividades representan tanto del 100% del PIB. Y efectivamente, cuando se da el cierre del aeropuerto, pues inmediatamente viene el cierre de los hoteles, viene el cierre de muchos restaurantes, viene el cierre de muchas todo. actividades de entretenimiento del turismo, y no hubo una reacción. Hay aproximadamente 220,000 personas que trabajaban en el turismo. Bueno, nosotros tenemos como más o menos 700,000 indirectos. Wow. Ajá, sí. Aparte sí. de los 200. Aparte, sí. O sea, estamos hablando 700,000. casi de 1 millón de personas. Sí, más o menos. Que se dedicaban Sí, por diferentes es que, actividades de turismo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Digamos, un hotel. Llega el turista, dice, voy a hospedarme aquí en el hotel. Si quiere alquilar un carro, alquila un carro y se va. Pero al irse tiene que ir por los restaurantes comiendo, y si va a digamos, a algún lugar turístico, tiene que entrar a ese lugar turístico. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos dentro del hotel? Les damos desayunos. Entonces, para los desayunos, ¿qué necesitamos? Comprar, insumos. claro. Exacto. Entonces se necesita huevos, lechugas, si es que se da azúcar. En esos puestos, las de mayor peso fueron los servicios de alojamiento, los servicios de comidas y bebidas, transporte de carreteras y atención de servicios médicos inclusive. Así es. Entonces todo eso se paralizó. Entonces al paralizarse eso, el turismo no se mueve y tampoco se mueven los demás. Dando gracias a Dios, están ya levantándose algunos negocios, pero nosotros no podemos levantarnos porque no hay turismo internacional. Y el turismo nacional está viajando, sí, pero a bajo costo. Y no solo, digamos, antes nosotros teníamos todos los días turistas en el hotel. Ahora no tenemos, y por más que estén en la playa los compañeros con hoteles, no es todos los días, son solo fines de semana o cuando hay vacaciones. Y son pocas habitaciones. Y son pocas, porque ahora también con el Airbnb,
que tenemos, Sí, entonces hay van y competencia. alquilan casas. Eso es lo principal ahora, que están alquilando las casas. ¿Por qué? Porque pueden meter a muchas más personas y el precio es un tanto más barato. Y me ha entonces, llamado la atención de algunos hoteles en San José que normalmente en época normal estaban muy iluminados, prácticamente todas las ventanas y se veía muy bonito. Y ahora resulta que uno pasa por esos hoteles de varios pisos y si acaso prenden las habitaciones que están alquiladas, lo demás del hotel está apagado. Así es. El costo eléctrico representa un rubro importante en los gastos de la hotelería. Sí. Es bastante alto. Tanto Con el una agua, tarifa diferenciada más alta. es que nosotros estamos pagando tarifa que le llaman la comercial. Yo nunca he comprendido eso, ¿sabes, Jane? ¿Por qué a una actividad que produce tanto empleo, tanta reactivación económica, como son los restaurantes, los hoteles, se les debe cobrar la electricidad y el agua más cara? Yo creo que se les debería cobrar lo mismo, porque el costo de producción es la misma. Y bueno, el costo de producción es la misma. Y nosotros somos los que más ocupamos tanto el agua como la luz. Y nosotros pagamos mucho más. Entonces mejor debe ser más barato, porque a mayor consumo es menos el costo. Es lo mismo que nosotros cuando compramos, digamos, sábanas en el hotel. Entre más compren. Exactamente, nos rebajan el costo. A nosotros nos suben. Sí, entre más consumo eléctrico, hay rangos de cobro. Y bueno, a veces dicen mis compañeros, es que ahora estamos reclamando de la luz y del agua. No es que ahora estemos reclamando de la luz y del agua. Yo cuando estuve en la junta directiva de la Cámara Costarricense de Hoteles, de la CCH, yo estoy desde hace como 15 años, y ya desde hace 15 años nosotros veníamos discutiendo con los representantes de la fuerza eléctrica, o sea, con los gerentes, y teníamos reuniones en la Cámara y nos íbamos a la empresa para decir que cómo va a ser posible que nosotros, porque así como estamos analizando en este momento, nosotros ya analizábamos hace 15 años, hace 10 años. Y lo peor de todo era que hablábamos con el gerente y ya decía, bueno, vamos a revisarle, vamos a ver, tráiganos las facturas, revisen los medidores. Y nosotros pasábamos los hoteles revisando todos los días los medidores, anotando cómo están los kilovatios y todo. Cuando ya teníamos más o menos establecido algo que decían que nos iban a arreglar, cambiaban al gerente. O decían que no, que el gerente está de vacaciones, o que nos mandaban a otros departamentos. Entonces nunca se pudo hacer absolutamente nada. Pero esto no es de ahora, esto lo hemos venido discutiendo desde hace años de años. Pero el gobierno no se da cuenta, ni ahora ni antes, peor ahora. No se da cuenta de la problemática que tenemos nosotros en el sector turismo. Ahora, Jane, de esos turistas que venían hasta 3.100.000 en el año 2019 a nuestro país, ese turismo generaba prácticamente en un 9% del empleo directo en nuestro país, aparte de lo que vos hacías referencia de empleos indirectos. Habiendo generado el turismo, esa estampida de gente que se empleaba y funcionaba en esa área, si se empezara a recuperarse el turismo, pudiera ser que muchas de esas otras gentes estén en otros emprendimientos, en otras actividades, y pudiera ser que la recuperación de ese personal que está necesario va a ser una complicación también para el sector. Estamos ya pasando eso, porque hay mucha gente, por ejemplo, digamos los hoteles de playa, los hoteles de montaña que están reactivándose un poquito por el turismo nacional que están llegando a los hoteles. Ellos despidieron a empleados o a colaboradores que nosotros les llamamos. Entonces quieren ahora retomarles a ellos, están en call center o ellos están trabajando ilegalmente en otros negocios, porque la ilegalidad también se está formando en este momento. Entonces ellos no pagan impuestos, están fuera de tanta cosa que hay acá, y nosotros en cambio seguimos en la misma rutina de siempre. Entonces, este momento, esa gente, esos profesionales excelentes que nosotros teníamos, porque para que sea el turismo un éxito aquí en Costa Rica dábamos calidad de servicios y por lo tanto teníamos calidad de empresarios y calidad de colaboradores.
Entonces, este momento ellos están en otros trabajos, entonces hay ya el déficit de los empleados. Entonces, estamos sufriendo bastante también en eso, sí. Ahora, de esos 3, vuelvo yo a la cifra, de esos 3.100.000, te decía antes que 2.400.000 son de canadienses y estadounidenses. Y un poquito menos de medio millón venían de Europa. Viendo lo que está aconteciendo con el COVID, parece que el mercado norteamericano y canadiense, estadounidense y canadiense, el mercado norteamericano, puede tener una reactivación más rápida de volver a salir. Pero parece que el mercado europeo, que es más difícil, que tan rentable parece, que se queda más tiempo en Costa Rica, que consume más que el norteamericano, va a ser muy lento. Sí. Pero si se pudiera reactivar, o sea, si el estadounidense y el canadiense salieran con prontitud de sus países, podría haber una reactivación pronta, al menos, de la actividad turística en nuestro país. Sí, así es, eso es cierto, porque nosotros en el último año vimos que el turismo europeo estaba creciendo en el último año, o sea, en el 19, pero antes ya nuestro nicho de mercado era Canadá y Estados Unidos, y si ellos se reactivan más rápido, y bueno, hay que reconocer también que nuestro país está entre los 10 mejores países para la reactivación, o sea, que y está también en Lonely Planet y en algunas revistas de Europa y de Estados Unidos como uno de los mejores destinos, y que ha sabido llevar todo muy bien lo del COVID, entonces eso nos está ayudando también. Están en todas las revistas en Europa, entonces exactamente, estamos contentos en ese sentido, porque la gente dice, bueno, que este país es maravilloso, este país está sin COVID, vamos para allá. Pero ahora te hago otra consulta, así como recuperar los colaboradores, los funcionarios, puede volverse complicado cuando empiece a crecer nuevamente la actividad turística. Ya padecíamos algunas falencias en ciertas épocas de habitaciones. Vos que estás en el tema de la hotelería, estarán cambiando algunos hoteles de actividad, algunos hoteles estarán girando hacia otras actividades, podría desaparecer la cantidad de habitaciones que teníamos también. Claro, sí, pero también hay en proyectos hoteles bastante grandes que están construyendo, que venían ya construyéndose y están terminándose. Por ejemplo, tenemos el Hilton, que está frente al estadio, en la Sabana, y ahí inicia ese es uno de los que veo muy oscuros siempre, que ya no enciende luces de nada como para economizar. No, ese todavía está en construcción. Ah, bueno, es que hay un Hilton más abajito. Sí, ese inicia las operaciones después de 2 meses. Entonces es allí... uno muy alto que está. Exacto, uno de los más altos que hay. No sabía allá. que era un hotel. Sí, es un hotel, Hotel Hilton La Sabana se llama, porque el otro es el Hilton Garden. No, exacto, eso decía yo. Sí, y nosotros estamos apagando las luces es para no gastar, y estamos con las operaciones, digamos, de cuando son varios pisos, solo un piso prendido, porque ¿para qué vamos a tener prendido otros pisos si no hay gente ahí? Entonces solo el primer piso, así, por ejemplo, el Hotel Radisson tiene un ala que está operando, las otras están cerradas, el Balmoral también tiene así, el Holiday Inn igual, o sea, todos nosotros en las reuniones, digamos, de junta directiva conversábamos qué estamos haciendo. Sí, disminuye un poquito, pero hay digamos, equipos de refrigeración que no pueden apagar, hay equipos de lavandería que tienen que funcionar. Sí, pero hay breakers que se les apaga, entonces, porque, digamos, en los hoteles nosotros sí tenemos por pisos, por habitaciones a veces. Entonces, ahí ¿Y no han recibido ninguna notificación positiva en relación a disminuir, al menos por un año o por un periodo, las cuotas de luz no hemos recibido agua? Absolutamente nada. Incluso hay un proyecto que metió Boris Marchiniani, que es nuestro compañero y es dueño del hotel. Buen amigo allá de... Exactamente, del Gaia, en Manuel Antonio, sí. Él metió recién un proyecto que estamos, o sea, todas las cartas, todas las circulares estamos mandando a la Asamblea para que sea aprobado, porque él pide la reducción de la luz y del agua para todo el sector. Entonces, hay varios proyectos que nosotros tenemos dentro de la Asamblea, pero están ahí. Pero los de la Asamblea son lentos, son leyes, y el Instituto Costarricense de Turismo, con rango de ministro, su presidente ejecutivo, y el presidente de la República podrían tomar algunas decisiones que puedan ser más rápidas en colaboración
con el tema del turismo. Inclusive las mismas disposiciones en los bancos del Estado públicos podrían ser mucho más ágiles y no tendrían que esperar a una disposición de la Asamblea Legislativa que es más lenta. ¿Han tenido ese tipo de conversaciones? Bueno, el ministro, te digo, nos cayó de perlas, porque estábamos sin ministra. Antes era María Amalia y por su enfermedad tuvo que retirarse. Y el 8 de julio exactamente el ministro asumió las funciones. Entonces, él conoce muy bien porque ha trabajado como gerente en hoteles. Incluso estaba conmigo en la Red Nacional de Pequeños Hoteles cuando manejaba Punta Islita. Y bueno, él es un excelente profesional y ha estado en juntas directivas, era compañero mío también en la junta directiva de la CCH. Estábamos, eso da esperanza. Entonces conoce del sector. Y cuando él asumió el ministerio, lo primerito que hizo un mes después es abrir las aerolíneas. Entonces eso nos ayudó un poco. Pero de todas las muchas cosas que él ha hecho y que nos ha ayudado, hay muchas también de ellas que no han dado resultado. No por él, sino es el Poder Ejecutivo, que no da el visto bueno para lo que dice el ministro de Turismo. Entonces ahí tenemos nosotros... ¿Sí? Qué mala comunicación. Bueno, él dice que hay buena comunicación, pero nosotros que estamos clamando, que estamos diciendo y todo eso, digo, señor ministro, estamos esto, necesitamos el otro. Él por él, haría todos los imposibles, porque nosotros le vemos cómo se desespera, cómo quiere hacer las cosas, y nos dice, sí, ya estamos, ya vamos, y ya presentamos. Pero no hay resultados. ¿Cuántos hoteles hay en esta red de pequeños hoteles que van de nosotros, 550? afiliados en todo el país tenemos 417 hoteles. afiliados. ¿Y se mantienen todos abiertos? ¿Han cerrado varios? ¿Han desaparecido? Nos unimos con la red de turismo rural, hicimos una encuesta, tanto a los unos como a los otros, y sacamos que del 100% que habían de los hoteles en los primeros meses, digamos, de la pandemia, el 80% estaban cerrados. Había más o menos un 20% que estaban ya empezando a abrir más o menos en el mes de noviembre, diciembre, y el 80% estaba cerrado. Ahora tenemos un 60% que está abierto. El 40% está cerrado y un 20% ya está desaparecido. Por ejemplo, que podemos verlo tranquilamente aquí en San José. En San José, en el barrio Amón, que es más o menos el sector de los hoteles, está cerrado el Hotel Quecoldi, el Dunín, el Hotel Don Carlos, creo. El Don Carlos, que cerraron apenas inició la pandemia, el Hemingway, el Vesubio. Entonces, de los que más o menos menciono, este rato son 6 de los que más o menos menciono, pero pero hay muchos más. Entonces, puedes darte cuenta de la magnitud de los hoteles que ya están cerrados. Entonces, el daño mayúsculo en la hotelería es en el centro, en San José. El centro de San José también, porque es la menos visitada normalmente. Exacto, y a pesar de que debe ser la primera visitada, porque es el centro de San José, que nosotros como Cámara de Hoteles iniciamos con el Centro Histórico de San José. No decimos que nos inventamos el Centro Histórico, porque eso ya venía desde la época de los españoles, pero nosotros lo volvimos a retomar y sacamos ya por medio de la municipalidad, incluso hicimos una comisión interinstitucional para que nos apoyen a lograr el Centro Histórico. Recién hace 3 meses más o menos hicimos la inauguración de la señalética. Ahora está muy bonito, se ve dónde están los locales comerciales, se ve dónde están las casas de los presidentes. Pero nunca hemos tenido mucho turismo. No, mucho turismo para no conocer hay. San José. Es una ciudad, con todo el cariño que le tengo yo a mi país, es una ciudad bastante sencilla y poco atractiva para el turismo internacional. Bueno, normalmente la gente tan poco atractiva no creo, porque a mí, por ejemplo, me encanta. Yo que soy extranjera, ya vivo 30 años, ya soy nacionalizada, ya soy más tica que los ticos mismos. A mí me encanta San José. Por ejemplo, los sábados, a mí me encanta irme al mercado, a comerme una olla de carne o un tamal, y es limpiecito. Pero o sea, el turismo barato. El turismo va allá, porque hay una empresa aquí, no recuerdo este rato el nombre, pero hacen a pie
en San José y van y se suben en los buses. Es que por eso te preguntaba, porque hace algunos días que estuve en la zona de Talamanca, me llamó mucho la atención Puerto Viejo y Manzanillo, la cantidad de extranjeros que vi. Y me parecía que no estábamos en pandemia, los restaurantes con bastante gente, la actividad muy movida, y no igual pasaba en Manuel Antonio. Manuel Antonio estaba más afectado hace algunos meses, pero como que hay zonas que pueden estar más afectadas por carencia de turismo que otras. La lectura me la puedes hacer vos con más exactitud, pero hay algunas zonas que todavía se vieron más afectadas que otras con este tema de que se espantó, como popularmente decimos, el turismo de nuestro país. Lo que pasa es una cosa que yo le digo, es demasiado atractivo analizar lo que está pasando en este momento con el turismo nacional. Porque, y eso también debe verle el gobierno y apoyar a estos lugares que antes no eran muy visitados, pero que tenían maravillas de cosas. Por ejemplo, una catarata, o un restaurante lindísimo, una playa muy bonita. No, este país es lindísimo. Exacto. Entonces, la gente nacional quiere ir a conocer otros destinos. Entonces, por eso es que están dejando los destinos que ya habían visitado antes. Esa es digamos, las estadísticas que nosotros vemos. En Honduras, por ejemplo, el presidente de Honduras, recién pasó creo que hubo un huracán, bueno, entonces quedó devastadas algunas partes de las playas, pero se vieron que existían playas bellísimas. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Está dando dinero a los microempresarios para que ellos hagan sus lugarcitos ahí en la playa y está marketeando, digamos, haciendo un marketing para que los turistas nacionales de allá mismo conozcan nuevos destinos, pero están ayudados por el gobierno. Aquí no están ayudados por el gobierno y eso se debe hacer en este momento, porque los turistas nacionales están viendo nuevos destinos, que hay maravillas aquí en Costa Rica, y eso se debe, nosotros debemos sacar a flote, que se conozcan esas maravillas aquí. Porque ahora, por ejemplo, yo veo en el Facebook, veo en las redes sociales que dicen, encontré una catarata bellísima en un lugar, vengan a conocer. Entonces, a eso nosotros debemos incentivar para que lleguen allá, hagan sus negocios pequeños o grandes, qué sé yo, y se conozcan esos nuevos destinos. Sí, porque a pesar del crecimiento de esta cantidad de turismo y el récord que conseguimos en el 2019, seguíamos adoleciendo de mucha infraestructura en nuestro país. Por ejemplo, la llegada de los cruceros a Limón no aportaba absolutamente nada para un visitante. El puerto donde bajaban no tenía ningún atractivo. Inclusive muchos lo que hacían era, si tenían un día o 2 días, irse hacia el centro o buscar, pero no era atractivo el centro de Limón. Creo que teniendo muchas cosas que podrían explotarse, creo que ahí también nos ha faltado más agresividad en el desarrollo, y ahora deberíamos aprovechar ese desarrollo de infraestructura y actividades dentro del tema de que la pandemia o cualquier otra crisis siempre nos incentiva la creatividad. Y eso también, aquí en San José, el alcalde debe incentivar mucho eso. Yo no sé por qué se ha dormido en San José. Y te digo dormido porque yo, como presidenta de los hoteles de San José, he estado al lado y diciéndole las cosas que debemos hacer, y sacamos el proyecto del centro histórico. Por ejemplo, San José está entre los mejores del mundo para visitar los museos. El Museo de Oro en este momento es uno de primer orden. Es como si estuviéramos nosotros en Europa viendo el museo. Y la gente no conoce, no sabe. Está el de Jade también. Sí, pero el Museo de Oro es uno de los que están. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la unión de los 3 museos, el Museo de Oro, el Museo de Jade y el Museo Nacional. Incluso se hizo el camino de los museos con la alcaldesa en ese entonces, Sandra García, que quedó cuando don Johnny Araya estaba buscando la presidencia, entonces se quedó Sandra. Y ella nos ayudó a que se haga la bajadita esa que hay desde el Museo Nacional hasta llegar. ¡Qué belleza que es eso! Es ancha. Las aceras también son anchas y viene con todo lo de sostenibilidad. Hay para hacer banquitas, vienen los árboles y para la gente. Bueno, así tiene que ser San José siempre. Claro, lo que vos estás diciendo es que si no hay acompañamiento de decisiones de las municipalidades y del gobierno central,
pues difícilmente vamos a reactivar un turismo nacional, que también en un buen sector, sobre todo en el sector privado, los que trabajaban en el sector privado deben estar muy afectados en sus finanzas. Entonces también hay que buscar cómo motivar a ese turismo nacional para que salga, encuentre buenos costos en las hotelerías, en los restaurantes, y eso podría darse si hay una disminución en los costos de operación de la hotelería y de los restaurantes. El agua y la luz podría ayudar mucho a que la hotelería y los restaurantes disminuyan los costos de operación y con ello tal vez los costos de habitación y los costos del menú. Bueno, yo pienso que las municipalidades, cuando nosotros estuvimos bien, ellos recibían bastante impuestos, o sea, el dinero en impuestos que nosotros pagamos, tanto de patentes y como de impuestos municipales. Entonces, yo pienso que se descuidaron un poco porque hay muchas municipalidades que no tienen una oficina de turismo para poder manejar el turismo mancomunadamente con la municipalidad y la ciudad. Y aquí existía así una oficina de turismo y nosotros logramos al menos ese poquito en 13 años que hemos estado atrás de hacer el centro histórico, logramos la señalética. Entonces, ahora sí, claro, se ven afectados, porque como el turismo está mal, entonces no tienen para pagar las patentes, no les pagan las patentes, no les pagan los impuestos, entonces, desde luego que están afectados. Pero eso no es de ahora, eso tenían que venir viendo desde hace años y no se ha dado. En esa línea de lo que estás diciendo, creo que esta crisis nos obliga tanto a los operadores de turismo como a las autoridades de gobierno a prepararse, porque yo creo que nunca imaginamos una situación como la que estamos viviendo y por lo tanto nunca hubo un plan de contingencia por si se da una crisis en el turismo. Es que nosotros no tenemos una ley de turismo todavía establecida y allí tiene que ir ese planteamiento de contingencia. Ajá. Claro. Bueno, eso sí, una ley de turismo fundamental. Exactamente, eso se tiene que hacer. Porque tenemos una actividad que produce el 8,2 del PIB y tenemos una actividad que produce solo en empleos directos el 9% del empleo y agreguémosle los indirectos, creo que como tal debería tener una ley de turismo y debería tener planes de contingencia. Porque estamos hablando de una actividad que es sumamente delicada e importante en el desarrollo de nuestra economía. Porque pasa cualquier cosa en el país, afecta el turismo. Digamos una huelga que se haga en un bloqueo de calles, afecta el turismo. Un terremoto, afecta el turismo. El déficit fiscal que decías vos, ¿verdad? Exacto, o sea, todo los asesinatos que se dieron de algunas turistas también afectan. Exactamente, el descuido. Así como un buen comentario de un artista, de un deportista famoso en el exterior nos beneficia, también ese tipo de asuntos nos pueden perjudicar. Sí. Cuando llegaron las Kardashian acá, todo el mundo decía, uy, las Kardashian en Costa Rica, vamos allá. Entonces fue un alegrón para nosotros también que vengan buenos artistas. Incluso viven buenos artistas por Guanacaste. Entonces eso nos da alegría a nosotros tener un personaje así, porque para que vivan en Costa Rica se ve que encuentran algo bonito. Y el mercadeo es fundamental. Así es. Agradecerte este rato que sacaste para poder conversar sobre la actividad número 1 de nuestro país hoy, seguramente muy baja en ese ranking. No, yo mejor estoy agradecida porque me has dado unos minutos para sacar todo lo que tenía dentro, para poder pero decir... como vos hay muchos que están en el sector turismo muy preocupados. Todos estamos preocupados, todos los compañeros, incluso la Cámara de Turismo, los CCH, compañeros que a veces no están en las cámaras, pero que necesitan de una ayuda. O sea, en este momento sí, el turismo necesitamos ayuda. Bueno, esperemos que las autoridades tomen sus decisiones y que ustedes también sigan con esa creatividad para reactivar la actividad. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde disfrutamos la política con P mayúscula. Un abrazo.